Capítulo 4. El devastador X-1000. Después de media década de aventuras y desventuras por montón, ante Leon había aparecido la última cosa que pensó que iba a ver en toda su vida. Los humanos viven bajo las reglas de aquellos soberanos quienes conforman los sistemas de gobierno. Si los gobiernos de muchos países se unen con una sola finalidad, en este caso, destruir a la máxima presa, realizan inversiones multimillonarias para el desarrollo de nuevas y eficientes tecnologías. El fruto de sus esfuerzos vino volando desde las alturas y acababa de aterrizar delante de la bestia mitológica. El coloso metálico medía 4 metros de altura. Un par de gruesas piernas de acero soportaban un torso ovalado semejante a la trompa de un avión, con 2 largos brazos emergiendo desde los costados. El cuerpo de la máquina tenía un vidrio rectangular de color azabache, el cual visualizaba todo el perímetro y a cualquier cosa que se moviera en él. Leon vio su propio reflejo en el robot, que permanecía inmóvil desde su repentina llegada. En la parte inferior de la máquina había un emblema con 2 triángulos entrelazados, perteneciente a la compañía que lo había fabricado. Súbitamente, el gran armatoste se sacudió. Un delgado haz de luz roja, tan fino como la hebra de una telaraña, se posó en la frente del león y rebotaba contra la joya de su diadema. Sin que Leon lo supiera, los circuitos del recién llegado procesaban toda la información recibida a través del rayo láser. El felino tenía un poder impresionante, así que debía tratarse de la máxima presa. Y desde lo profundo del cristal negro, una voz gruesa y mecanizada dijo: «Objetivo localizado, destruir a la máxima presa». El robot extendió su mano derecha y abrió un pequeño compartimiento que había en su palma. Allí, desde el interior del orificio, emergió un lanzallamas de máxima potencia. Leon brincó hacia atrás para esquivar el chorro de fuego, el cual terminó por incendiar una sección considerable del pasto. La máquina apuntó de nuevo a su objetivo primordial y repitió el lanzallamas por segunda vez, pero sin tener éxito alguno. Leon aterrizó al otro lado del río serpentino y se puso en guardia, listo para pelear contra su némesis. El fuego iba a desatar pronto un incendio forestal. No podía permitir que ese gigante lo asesinara a él ni a ningún otro animal en la jungla. La bestia mitológica volvió a emitir uno de esos feroces rugidos capaces de estremecer al cielo y la tierra. Miles de animales despertaron de su sueño, y cuando las aves advirtieron la presencia de un incendio junto al río, empezaron a volar atemorizadas. Rápidamente las parvadas corrieron la alerta por toda la región, causando que otros animales iniciaran un éxodo masivo hacia cualquier parte lejos del monstruo mecanizado. «Necesitarás mucho más que eso para detenerme», le advirtió Leon al robot, quien no le quitaba ni el ojo rectangular ni la mira láser de encima. Solamente el río separaba a ambos contendientes, mientras que las voraces flamas continuaban devorando a toda la vegetación. Leon volvió a pararse sobre el agua porque se le había ocurrido una ingeniosa idea. «Intenta atacarme, ojalata. Aquí estoy, vamos». El devastador X-1000, el nombre original del autónomo, nunca obedecería las indicaciones de nadie más. El único motivo de su existencia era cumplir las órdenes asignadas por sus fabricantes. Con Leon en la mira, el gigante juntó ambas manos y expulsó un lanzallamas doble. Leon, recordando las palabras de Zeus sobre el control total de su cuerpo, mente y espíritu, cerró los ojos e invocó un campo de fuerza invisible. Pasaron unos segundos hasta que el felino volvió a abrir los párpados lentamente. El plan había funcionado. Las flamas crepitaban a su alrededor, pero no podían traspasar una barrera invisible alrededor de su cuerpo. Aunque estaba sintiendo el calor del incendio, no se quemaba ni sufría lesión alguna. El campo de fuerza actuaba como un escudo que protegía a Leon de ataques enemigos, tal y como lo había dicho el dios griego. La estrategia de Leon tuvo efectos colaterales. Las flamas hacían arder la superficie del río y levantaron una densa cortina de vapor nebuloso. El devastador culminó su lanzallamas al comprender que no surtiría efecto y buscó con su mira láser al objetivo. El vapor había empañado su visor de cristal, y sus circuitos no procesaban información respecto al paradero de la máxima presa. Ubicación del objetivo primario, desconocida. Leon se había desplazado hacia el otro extremo del río durante la confusión. Valiéndose de un zarpazo fugaz, pudo seccionar el tronco de un roble, el cual se precipitaba en dirección al armatoste mecánico. Desgraciadamente, el árbol no terminó de caer por completo.
El devastador había disipado todo el vapor utilizando sendos ventiladores ubicados debajo de su ojo rectangular, y con solo extender su mano izquierda, detuvo al roble antes de que éste lo aplastara. Aunque Slion ya estaba muy molesto porque su plan había fallado, lo siguiente no mejoró su humor. Utilizando su brazo libre, el robot extrajo una cuchilla giratoria en forma de sierra para serruchar la parte superior del tronco. Cuando pudo localizar a su blanco primario entre la bruma, el devastador X-1000 cerró su puño izquierdo y este salió disparado como si fuera un cohete con propulsión a chorro. El león, quien jamás hubiera previsto algo semejante, recibió un puñetazo tan fuerte que salió volando por los aires, sobrepasando incluso a los árboles de la jungla. Seguidamente aterrizó sobre una hondonada, rodó cuesta abajo más de 100 metros y terminó estrellándose de espaldas contra un alcornoque. El impacto fue tan violento que un puñado de bellotas provenientes de dicho árbol cayeron al suelo. Entre todas las exhaustivas pruebas que el destino le había impuesto a través de los años, ninguna se comparaba con esta maquiavélica entidad robotizada. El devastador X-1000 no solo era un artefacto habilidoso, sino que además parecía tener la capacidad de anticiparse a los movimientos de la máxima presa. Este era el resultado de 5 años completos de diseños, rediseños, investigaciones, cálculos y ensayos, los cuales tuvieron como fuente de inspiración los constantes asesinatos que Slion cometía alrededor del planeta. El X-1000 no solo era su enemigo, sino también el castigo correspondiente por todos sus pecados. Para poder vencerlo, Slion tendría que llevar sus propias habilidades a un nuevo nivel. ¿Pero sería capaz de hacerlo con tan poco tiempo a su disposición? Oye, esa es mi comida. Busca la tuya en otra parte, gatito. Un pequeño zorro bajó desde la copa del árbol, corrió por la corteza del tronco y se paró encima de la cabeza del aturdido Slion. Tenía el pelo rojizo, el pecho blanco y era del mismo tamaño que el rostro de león. El zorro le dio una bofetada para saber si el felino aún seguía con vida. Despierta, gatito. Abre los ojos de una buena vez. Le propinó 15 bofetadas seguidas hasta que Slion le pidió amablemente que se detuviera. Ya era hora que despertaras. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi siesta, cochina bola de pelos amarilla y roja? Todas las bellotas que recolecté para el invierno se cayeron al suelo. Lamento haberlo molestado, señor zorro, se disculpó Slion, sacudiendo su cabeza para recobrar el equilibrio. La armadura de plata no había sufrido daño alguno. Es muy peligroso que se quede aquí. Corremos un grave peligro. ¿A qué se refiere?, inquirió el zorro. ¿Usted también le hará caso a toda esa parvada de pajarracos? Hace un rato pasaron volando por aquí, y decían algo como que una máquina estaba lanzando fuego de las manos. ¿De dónde habrán sacado esa estupidez? En realidad esa máquina sí existe, y está buscándome a mí. Slion empezó a caminar hacia un claro en la mitad de la jungla, ascendiendo por la colina mientras explicaba toda la situación. El zorro, sosegado por la intriga, lo acompañaba desde atrás. Estoy haciendo todo lo posible por detenerla, pero será más difícil de lo que había imaginado. Aunque esta armadura me brinda protección, necesito elaborar una estrategia pronto. ¿Y por qué lo busca a usted, señor? Los humanos deben haberla construido para destruirme a mí, a la máxima presa. Piénsalo, soy una amenaza para el negocio de la cacería. Slion solo tenía ojos para la maleza que había alrededor del claro circular. El devastador podría resurgir en cualquier momento. Tengo el presentimiento de que está por llegar. Ese armatoste es capaz de volar por los cielos. O sea que tú eres la máxima presa, dijo el zorro, evidentemente sorprendido. Slion. Dios mío, eres una leyenda viviente. Mis papás ya me habían hablado acerca de ti. El león solitario que acaba con los cazadores furtivos y salva a animales indefensos de la muerte. El frío, el calculador, el guerrero, el astuto, el tenaz, el insoslayable. Pronto seré el cocinado si cometo la torpeza de bajar la guardia, lo interrumpió Slion, indiferente a cualquier cuestión ajena al devastador X-1000. A propósito, ¿cómo te llamas? Skippy. Bien, Skippy. Necesito que corras hacia la maleza y esperes a que yo. Cuidado. Todo sucedió en una fracción de segundo. Cuando Slion divisó un destello carmesí entre los árboles, sostuvo a Skippy con sus mandíbulas y juntos saltaron hacia la izquierda. El rayo de energía escarlata, una violenta ráfaga de luz que viaja de forma horizontal,
arrasó con los árboles, las rocas, el pasto y la tierra misma, formando un sendero llameante de medio kilómetro de extensión. Cuando la luz del rayo dejó de brillar, tanto Slion como Skippy vieron el gran segmento de selva que el enemigo había destruido con tan solo un disparo. Debido a la expulsión de semejante cantidad de energía, los árboles que había al frente del claro empezaron a arder en llamas, y no pasó mucho tiempo antes que el cielo terminara cubierto de humo negro y cenizas doradas. El devastador X-1000 había regresado. Sin ninguna dificultad, arrancó de raíz uno de los árboles ardientes y lo arrojó hacia atrás para abrirse camino. Slion estaba furioso, mientras que Skippy lucía pálido como la cera. «Acabaré con este maldito artefacto», sentenció Slion. 20 metros lo distanciaban a él del gigante mecánico. «No me llaman la máxima presa por nada». ¿Decías algo acerca de la maleza?», preguntó Skippy con timidez. «Iba a decirte que te escondieras en la maleza». Slion notó que el devastador extendía su brazo derecho, con el compartimiento de su palma bien abierto. Estaba acumulando energía para ejecutar un nuevo rayo fulminante, pero ahora, lo mejor será que te quedes conmigo. Yo podré enfrentarlo. Esto es una locura. ¿Qué clase de máquina es esta? De las que me odian a mi Skippy. El devastador X-1000 ejecutó su rayo escarlata, pero Slion ya había invocado un nuevo campo de fuerza para detenerlo. Skippy se escondió debajo del felino y cerró los ojos, sollozando y temblando de miedo. El rayo había sido bloqueado por el escudo invisible, pero la situación igualmente era crítica. El devastador tenía tanta potencia que las patas de Slion se deslizaban hacia atrás, rasgando el pasto y la tierra por igual. «Trata de aguantar, amigo», le suplicaba Skippy. El león se había deslizado más de 10 centímetros, pero nunca iba a darse por vencido. El pasto alrededor del campo de fuerza empezó a incendiarse, al igual que los arbustos y la maleza. Si continuaban así, la jungla entera ardería junto con la máquina, el zorro y el león. «La jungla corre peligro, Slion. No me vencerás, hojalata. Yo soy la bestia mitológica». Slion rugió y expulsó toda su energía de una sola vez. El escudo invisible incrementó su fuerza radicalmente y pudo desviar al rayo escarlata de vuelta hacia su mismísimo lanzador. La batalla habría culminado de no ser porque el devastador X-1000 se agachó un segundo antes para evitar el impacto decisivo. El rayo surcó el cielo nocturno como si se tratara de una estrella fugaz y se perdió de vista en el horizonte lejano. «Eso fue lo más genial que he visto en toda mi vida, Slion», exclamó Skippy, anonadado por este magno acontecimiento. «Pudiste dominar bien a esa cosa invisible que nos protegió. Era un escudo de energía pura», le explicó Slion, agobiado por tanto esfuerzo. «La magia de esta armadura funciona siempre y cuando yo esté plenamente concentrado. Así fue como pude desviar al rayo en contra de quien lo había ejecutado. Pero quédate cerca, todavía no es el fin». Slion y Skippy contemplaron juntos el paisaje ante sus ojos. Media docena de hectáreas resultaron afectadas tras el paso del primer refusilo, y por si esto fuera poco, otras regiones de la arboleda estaban incendiándose desde las copas hasta sus troncos. También el pasto y los arbustos ardían en llamas. Aquel incendio forestal se estaba expandiendo gracias a que el viento soplaba en favor de las brasas infernales. «No resultó ileso», dijo Slion, mirando hacia el extremo opuesto del claro. El robot se agachó y así pudo esquivar el rayo, aunque no del todo. «¿Lo ves? Es cierto», afirmó Skippy. «Me sorprende que aún sea capaz de seguir parado». El devastador X-1000 continuaba de pie, pero a la luz de las flamas, era evidente que no había esquivado al rayo por completo. Su brazo izquierdo había desaparecido, dejando solo cables cortados y oscilantes sobre su hombro. Las piernas, el cuerpo y su brazo derecho tenían numerosas quemaduras, y el vidrio rectangular se había resquebrajado a consecuencia del calor del incendio. Cada vez que se movía, miles de piezas metálicas rechinaban al mismo tiempo. El robot se quedó quieto en el final de la arboleda incendiada, a solo 10 metros del temerario león y el temeroso zorro. El devastador X-1000 se estaba debilitando, pero a pesar de su condición deplorable, aún podía seguir luchando. Slion se puso en guardia. El zorro se ocultó debajo de sus patas y el robot dio un paso al frente. Se tambaleaba con frecuencia y su hombro mutilado despedía chispas cada 3 segundos. Aún así,
El devastador extendió su único brazo firme, abrió la compuerta de su palma e invirtió toda la energía que le quedaba para efectuar el último disparo. «Va a atacarnos», gritó Skippy. «Haz algo, Eslión». Eslión se concentró también, enfocando toda su energía espiritual en un solo objetivo. Cuando estuvo en perfecta sincronía consigo mismo y con el poder de la armadura de plata, decidió vociferar el nombre de la que, en años venideros, sería conocida como su técnica más eficiente. Adelante, relámpago místico. Un rayo dorado emergió desde el centro de la joya en su diadema. El relámpago místico era tan brillante que Skippy tuvo que cerrar los ojos y rogar porque esta técnica diera resultado. Mientras tanto, el devastador X-1000 contraatacó con su propio rayo de energía, dispuesto a darlo todo por cumplir la misión asignada por sus fabricantes. Los rayos colisionaron en una gran bola luminosa, produciendo un sonido similar al de un trueno. La potencia de los ataques, tanto del león como el de la máquina, hacían que el suelo se resquebrajara de aquí para allá. Una corriente de aire nebuloso mecía las flamas de la jungla incendiada, llevando cenizas hacia otras regiones que todavía estaban intactas. Incontables chispas y destellos provenientes de la bola luminosa abrían surcos y grietas en la tierra árida. Incluso bajo los pies de Skippy, el suelo temblaba con creciente violencia, pero Eslión estaba absolutamente convencido de que ganaría esta batalla. La energía del devastador X-1000 pronto iba a llegar a su punto límite. Un minuto después de iniciado el choque de poderes, el robot cayó de rodillas porque éstas ya no le respondían. Seguía con su brazo levantado, pero su rayo perdía potencia rápidamente. Dentro de su cuerpo, todos y cada uno de sus circuitos estaban colapsando. «Lo estás logrando. Lo estás logrando». Skippy había recobrado la esperanza y daba constantes vítores en favor de León. Tan alegre estaba el zorro que incluso se subió a la espalda de Eslión y empezó a bailar en dos patas. «Es ahora o nunca, amigo. Demuéstrale de lo que estás hecho». Gracias a los poderes de la armadura de plata y a la determinación inquebrantable de su propietario, el relámpago místico fue capaz de derrocar al rayo escarlata. Cuando la energía del X-1000 expiró, su brazo derecho voló en pedazos. El devastador nada pudo hacer para esquivar todo el poder del relámpago místico, el cual perforó su pecho, atravesó el interior de su cuerpo y salió disparado a través de su espalda, ascendiendo hasta el firmamento nocturno y perdiéndose de vista entre las estrellas refulgentes. Habiendo invertido ya toda su fuerza en el último ataque, la armadura de plata desapareció. León y zorro podían contemplar al bosque ardiente a través del gran orificio en el cuerpo del coloso, que chorreaba aceite y expulsaba chispas a cada segundo. Las rodillas se dieron bajo su propio peso y el devastador X-1000, el proyecto en el que los humanos habían invertido miles de millones de dólares, cayó de bruces en el suelo pastoso. «Lo logré», pensó Eslión, suspirando de alivio al igual que Skippy. «Fue difícil, pero lo logré». «¡Guau! Jamás creí que viviría para ver algo semejante», dijo Skippy, sintiendo escalofríos. ¿En serio los humanos armaron esto? Digo, no se parece a las máquinas que arman ellos. He estado más de 5 años luchando contra cazadores hostiles, comentó Eslión, pero esta es la primera vez que lidié con una amenaza de tal envergadura. Los humanos supieron dar batalla esta vez. Usaron su intelecto para forjar algo tan siniestro como eficiente. Nunca creí que llegarían tan lejos en su afán por derrotar a la máxima presa. Lo importante es que ya está muerto Eslión, comentó Skippy mientras se acercaban juntos hacia la máquina derrotada. Supongo que ya no podré volver a mi árbol. El incendio se propagó por doquier. Tendré que irme a vivir a otra selva y comenzar una nueva vida. Mil disculpas, Skippy. Ojalá nada de esto hubiera pasado, en verdad lo lamento. Eslión observó su reflejo en el metal abollado del devastador X-1000. Si yo no hubiera tenido la armadura de plata, jamás habría vencido a este enemigo. Dudo mucho que sea la última vez que tenga que enfrentarme con algo así. ¿A qué te refieres? Me refiero a que los humanos no saben medir bien sus prioridades. Cuando tienen que inventar un arma de destrucción masiva, cualquier cifra monetaria justifica la causa. Algo dentro de mí me dice que este es solo el primero. El devastador X-1000 se sacudió un poco. Eslión y Skippy miraron más de cerca y escucharon, aunque distorsionada, la voz automatizada del robot diciendo claramente: mecanismo de autodestrucción activado, 10 segundos para la detonación.
Detonación. Gritaron Slion y Skippy al unísono. Si no querían ser erradicados de la faz de la Tierra, ambos amigos debían actuar rápido. Slion, cuya especialidad son las estrategias y los cálculos apresurados, le pidió al zorro que se sujetara de su melena, y antes que Skippy pudiera al menos expresar una opinión al respecto, la bestia mitológica corrió a través de la jungla envuelta en llamas y llegaron rápidamente al río serpentino. Faltando solo 2 segundos para la detonación, Slion se desplazó a velocidad extrema sobre la superficie del agua y se arrojó al vacío donde desembocaba la cascada espumosa. Tal y como lo había anunciado, el devastador X-1000 explotó en un hongo de fuego resplandeciente. Aunque había destruido a casi toda la jungla, por fortuna no pudo asesinar a ninguno de los animales silvestres. Skippy se aferró con tanta fuerza a la melena de Slion que estuvo a punto de arrancarle varios pelos. Por su parte, Slion entrecerró los párpados y podía sentir el viento glacial azotando su rostro durante la caída. Su vertiginoso descenso condujo al zorro y al león hacia el corazón de una jungla diferente, con árboles tupidos, lagos y extensas planicies. Aunque las ramas filosas y las hojas lo golpearon tanto a él como a su pasajero, Slion pudo aterrizar de manera impecable sobre tierra firme. No hubo la necesidad de emplear magia esta vez. Los felinos siempre caen de pie. ¿Estás bien?, le preguntó Slion a su compañero. Caer desde una altura de 50 metros fue suficiente para que los nervios de Skippy quedaran destrozados. El pequeño zorro soltó su melena, se deslizó por su lomo y cayó de bruces en la hierba húmeda. Había perdido el conocimiento. Demasiadas emociones por una sola noche, ¿eh? No te culpo, Skippy. Nadie más que tú merece un buen descanso. Allá en el principio de la cascada, el hongo de fuego se había extinguido. Slion sintió lástima por toda la vegetación que había sido incinerada durante el ataque del X-1000, pero con un poco de paciencia y esmero, la naturaleza encontraría la forma de subsanar sus heridas. Muchísimas gracias, Zeus, musitó Slion, mirando al cielo con la esperanza de que, de alguna manera, el dios griego pudiera escucharlo. Si no me hubiera brindado la armadura de plata, jamás habría vencido a mi oponente. Prometo usarla solo en casos de extrema necesidad. Dicho esto, Slion se acurrucó en el césped y muy pronto él también se quedó dormido. El sol asomó sus primeros rayos en el horizonte al cabo de 9 horas. Skippy despertó de su sueño y veía la jungla brillando esplendorosamente a su alrededor. Slion, bostezando a sus anchas, se desperezó estirando sus patas delanteras y flexionando la espalda. A pesar de toda la conmoción y los momentos difíciles de la última noche, tanto uno como el otro pudieron dormir muy bien. En aquel momento de la mañana, los pajaritos y los insectos cantaban por doquier. Todavía sigo perplejo, ¿sabes?, le dijo Skippy a Slion. ¡Qué noche tan larga! Sin importar si los humanos construyen o no otro robot, estoy convencido de que podrás destruirlo. Tú y esa armadura se complementan de tal modo que... ¿A dónde vas? Slion le había dado la espalda y caminaba lentamente hacia la espesura de la jungla. Skippy fue tras él. Arriba entre los árboles, una familia de 5 monos cafés veían al león y al zorro caminando juntos y cuchicheaban entre ellos. Al parecer, el rumor sobre la batalla entre Slion y el devastador X-1000 ya había comenzado a circular entre los animales salvajes. Con o sin su título de bestia mitológica, el heroico león no podía evitar estar en boca de otras criaturas pertenecientes a cualquier tipo de fauna. ¿Vas a algún lado? Soy un león solitario, le explicó Slion al insistente Skippy, mirando al horizonte y sin detenerse. Trabajo solo y hago mis propias reglas. No necesito la ayuda de nadie. Si alguien se queda conmigo, corre peligro de muerte. ¿Peligro de muerte? ¿Tan así? Muchos cazadores humanos quieren que mi cabeza adorne sus chimeneas, pero eso no va a pasar. La batalla contra ese armatoste me ha hecho pensar que así tiene que ser. No me sigas, por favor. Slion se detuvo y miró al zorro con severidad. Agradezco mucho tu compañía, y te has ganado mi amistad para siempre, pero no puedes quedarte conmigo. ¿Pero qué será de ti ahora?, preguntó Skippy, un tanto desesperado. Yo podría ayudarte en todo lo que quisieras. 2 cabezas piensan más que una. No seré una carga, lo prometo. No es por ti, Skippy, replicó el león, avanzando solo hacia el principio de un sendero diferente. Este es mi destino.
El destino que yo mismo elegí. Seguiré luchando hasta que ya no existan cazadores furtivos sobre la faz de la tierra. Skippy finalmente lo había comprendido. Cuando Slion estaba por internarse en el pastizal, miró a su pequeño amigo por el rabillo del ojo, le sonrió y añadió: Tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos. Cuídate mucho. Hasta pronto. Hasta pronto, Max. Skippy decidió honrar su nuevo vínculo de amistad llamando a Slion como correspondía. Hasta pronto, bestia mitológica.